se vio rodeado por los asirios y estaba el famoso comandante asirio Sennacherib. Y Sennacherib trae una carta humillando y denostando al rey Ezequías, pero también al Dios de Israel. Y Ezequías leyó esa carta y vio todos los insultos y las amenazas que Sennacherib hacía, y sin embargo fueron con el profeta Isaías a la presencia de Dios y oraron allí con esa carta abierta delante de Dios, y Dios les da una gran victoria. Ezequías estaba completamente humillado delante de Dios, orando desesperadamente a Dios, porque los asirios tenían un ejército impresionante que devastaban cuanta nación conquistada. Y dice que un ángel del Señor apareció una noche y mató a 185,000 asirios. Imagínense el tendal de cadáveres al otro día. Ezequías oró, el profeta Isaías oró, y el Señor se acordó de la oración del afligido, de la oración de que se humilla delante del Señor. Y tenemos casos impresionantes en las Escrituras, cantidad. Bueno, yo les mencionaba el de la parábola que el Señor contó en Lucas capítulo 18, donde ese publicano se golpeaba el pecho: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ese se fue a su casa justificado porque fue el que el Señor escuchó. Entonces, lo importante de vivir humildemente. Nosotros no podemos orar si no tenemos ese estado de la mente y del corazón. No podemos venir a orar acá y tenemos que ver cómo estamos realmente. Porque si queremos las bendiciones de Dios, sin humildad no vamos a conseguir nada. Tenemos que ser humildes. Señor, yo tengo que crecer, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que obedecer aquí, yo sé hacer esto. Señor, yo sé, leo acá la palabra, pero ni siquiera me molesta en obedecer esto, Señor. Ayúdame, ser humilde delante de Dios, reconocer que uno aún no es perfecto. Como decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Y uno también tiene que reconocer muchísimas cosas en su vida, pero tenemos que cultivar ese espíritu humilde delante del Señor. Entonces todos estos acudieron al Señor humillados delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que Él los escuchó, Él los libró, Él los ayudó, Él escuchó sus clamores. Y después tenemos ese pasaje muy conocido que se lee mucho, y a veces hay pancartas cuando hay encuentros, cosas. Segunda de Crónicas 17:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y arreglare sus caminos torcidos, entonces yo oiré y sanaré la tierra. Pero si se humillare mi pueblo y después orare. Entonces no podemos orar sin humillarnos. Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y arreglar sus caminos torcidos. Entonces Dios promete realmente escucharnos. Miren lo que dice el Salmo 10, versículo 17. Dice que el deseo de los humildes oíste. Miren qué tremendo ese pasaje, hermano. El deseo de los humildes oíste. Hermano, usted tiene deseo, ¿verdad que todos tenemos deseo en esta hora? Si usted es humilde delante del Señor, porque un humilde siempre va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Un humilde nunca pide para su carne. Un humilde nunca pide para su ego. Como Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastárselo en sus propios deleites. Esa oración no contestada. Pero acá se nos dice, el deseo de los humildes oíste. Hermanos, yo sé que hay muchos deseos en nuestro corazón. Hay anhelos de nuestros hijos, nietos, esposo, esposa, parientes. Pedimos al Señor, rogamos, sigamos haciéndolo con un espíritu contrito, humillado, sin reclamar nada al Señor, sino clamando por su misericordia, sabiendo que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué tremendo, hermano, este pasaje de las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, no tenemos que pasar por alto este detalle, no muy pequeño. Hablando de la humildad, los beneficios, sin embargo, tenemos que tener cuidado con la falsa humildad. Y la Biblia también nos advierte de eso. Al saber los beneficios que tiene la virtud de la humildad, muchas veces nosotros mismos nos engañamos y creamos una
aparente humildad, que es una humildad vana, es una humildad falsa. Ese tema lo trata Pablo también en la iglesia, en el capítulo 2 de la iglesia a los Colosenses, en la carta, capítulo 2, verso 18. Allí hay algo que parece ser humildad, porque había algunas prácticas religiosas que se habían metido a la iglesia de Colosa, que tenían apariencia, que tenían reputación, pero era falso, dice Pablo. Y Dios sabe discernir muy bien la humildad de espíritu verdadera de una humildad falsa. Dios la sabe discernir muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidadosos y saber discernir, hermanos, saber discernir muy bien, porque ese era uno de los grandes errores de la religión de los tiempos de Jesús. Había apariencia de piedad, una apariencia de falsa humildad, pero era simplemente eso, era una apariencia. Y Pablo también tiene que tratar este tema con la iglesia de Colosas. Había ahí una falsa humildad, y esa humildad era una humildad fingida por prácticas religiosas que eran vanas, y la debemos evitar, mis hermanos. La debemos discernir y la debemos evitar. Pero miren lo que dice Pablo allí en el versículo 23 de Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 2, en el verso 18, ahí que yo les cité recién, dice: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que de humildad no tenía nada, porque la humildad es un estado de la mente y del alma. Esto de humildad no tenía nada. Miren el versículo 23. Tales cosas, tales prácticas, hermanos, dice allí, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué no tiene valor alguno? Contra las pasiones, los deseos, la concupiscencia de la carne, porque es falso. Esas prácticas religiosas, por eso le decía, esas prácticas religiosas carentes de esa verdadera humildad, no sirven absolutamente para nada. Si no están movidas por la humildad, entonces no sirve para nada. Eso es una falsa humildad, es una humildad fingida, como tan claramente lo dice Pablo ahí. Así que algunos en la iglesia allí en Colosa, al darse cuenta de los méritos que tenía la humildad, la codiciaban. La codiciaban por su excelencia o por la exaltación que ellos mismos andaban buscando en esa congregación. Entonces, buscar la humildad por razones egoístas trae como resultado una humildad falsa. Cuando yo quiero ser humilde por razones egoístas, porque sé que la humildad tiene méritos, tiene retribuciones, pero cuando la busco con un deseo que es contrario a la voluntad de Dios, entonces automáticamente es una humildad fingida, no es verdadera. Los que se sienten orgullosos por su humildad, entonces, tarde o temprano, se van a dar cuenta que eso era una mentira y van a pagar los platos rotos de eso, por supuesto. Entonces es la voluntad de Dios que seamos exaltados a la manera de Dios. ¿Cómo nos exalta Dios? Siendo humildes, hermano. Esa es la manera que Dios nos exalta. Esa es la manera que Dios nos bendice. Esa es la manera que Dios nos usa realmente. Esa es la manera con que Dios trata con cada uno de nosotros, cuando somos humildes. Entonces, el camino a la exaltación es distinto que el camino que llevan los que quieren exaltarse a ellos mismos. Una cosa es ser exaltado por Dios y una cosa es la exaltación personal. Su rumbo es completamente distinto, su destino también lo es, de aquellos que quieren exaltarse a sí mismos. La exaltación a la que aspira el hombre siempre exalta su propia voluntad carnal, como Pablo decía en los Colosenses capítulo 2, mientras que Dios desea exaltar al hombre según su imagen y su propósito, para sus fines. Para esto, la carne tiene que estar crucificada, la carne del ser humano tiene que estar puesta allí en la cruz, de tal manera que no responda a los deseos egoístas, a los deseos carnales. Por ejemplo, hermanos, muchos piensan que los dones espirituales van a exaltar a la persona que los posee, por eso quieren dones espirituales. ¿Está mal tener dones espirituales? No, pero siempre y cuando esos dones espirituales sean para servir a mi hermano, no sea para exaltarme.
Yo estoy pidiendo al Señor el don de resucitar muertos. ¿Para qué? Para que la gente entonces cuando vea esos prodigios me alabe a mí y no al Señor. No, tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué pido al Señor lo que estoy pidiendo? ¿Es para servir a la gente? ¿Ese don me va a hacer más humilde o ese don me va a hacer inflar el ego? Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los Corintios era una iglesia que tenía muchísimos dones? Era impresionante, pero ¿qué había en medio de esa iglesia? Había contienda, había división, había pleito, había disensiones. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y ellos se captaban de los dones espirituales. Y Pablo decía, tendría que darle vergüenza, hermano, dice Pablo. Y ustedes están envanecidos. Les tendría que dar un cachito de vergüenza. Así les dice Pablo como apóstol y pastor de esa iglesia. Por eso mucha gente quiere ese don para sobresalir. No, el don es para glorificar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, para servir donde Dios me ha puesto. No para que la gente me aplauda. Porque eso automáticamente no tiene nada de humildad. Pero la verdad, hermano, es el que recibe dones espirituales auténticos de Dios. Tiene que humillarse aún mucho más, porque un don espiritual es una gran responsabilidad. Tenemos que usarlo humildemente y con temor delante de Dios. Esa persona debe crucificar todos los días su carne y estar entregado más y más al Señor y a su palabra. Dios no nos va a dar dones espirituales para promover nuestras propias metas y aspiraciones. Dios no nos va a dar dones espirituales para que nosotros nos creamos algo que no somos. Aún el apóstol Pablo tuvo que aprender esta experiencia, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía como apóstoles todos los dones espirituales habidos y por haber. Pero mire la experiencia del apóstol Pablo en esos dones que el Señor le había dado. Allí en 2 Corintios capítulo 12. Un poquito más y ya vamos a ir aterrizando el avión bíblico. 2 Corintios capítulo 12. Dice acá el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Dice en el versículo 5, está contando su gran experiencia que Dios le había dado. Dios se la había dado. Estos dones venían de Dios. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Mire qué bien plantado estaba el apóstol Pablo. ¿Y cómo aprendió el apóstol Pablo esto? Versículo 7. Y para, cláusula de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones, ¿quién le había dado esas revelaciones a Pablo del paraíso? ¿Quién lo llevó allá? ¿Quién le mostró el paraíso a Pablo? Pero ahora el Señor tenía que tratar con Pablo en esa parte tan profunda del ser humano que es el ego, el orgullo. Ahora Pablo había venido del cielo, había visto cosas que ningún hombre vio, había escuchado cosas que ningún hombre escuchó, y Dios sabía que ese don le iba a jugar en contra a Pablo, por lo tanto Dios actuó inmediatamente. Y es lo que Pablo nos cuenta acá. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Se iba a agrandar el apóstol Pablo, pero yo fui al cielo, y yo vi esto y lo otro. Ahora es increíble, ¿no? Algunos dicen ir al cielo, al infierno, escriben libros, los invitan a conferencias. Es lo opuesto a lo que enseñó Pablo acá. ¿A quién hacemos caso? ¿A estos personajes o a la Biblia? Y Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo, ¿no? Y Dios está tratando contigo y conmigo. Dios está tratando para que las bendiciones que nos ha dado no nos enaltezcamos sobremanera por encima de Él. Y Pablo dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee otra vez. ¿Para qué, Pablo? Para que no me enaltezca sobremanera.
¿Vieron, hermano, cómo Dios nos tiene que apretar la esclavija? Cómo muchas veces recibimos un aguijón en nuestra carne porque el problema está en nuestro orgullo. Y Dios tiene que tratar nuestro orgullo. Aún con dones que el Señor nos ha dado, dones espirituales, servicios, pero sin embargo nosotros solemos pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos pensar. Automáticamente Dios va a usar entonces un aguijón en nuestra carne para mantenernos humildes. Dios quería seguir usando a Pablo. ¿Cómo lo hizo? Humildemente, manteniéndolo humilde. Dios quiere seguir usándote a ti y a mí. ¿Cómo lo va a hacer? Te quiere humilde y me quiere humilde. Porque Dios no usa a los soberbios. Los mira de lejos, los resiste. Y ninguno de nosotros es perfecto, como decía allí nuestra hermana Lidia. Ninguno de nosotros. El único perfecto fue Jesucristo. Así que con nosotros va a tener que seguir trabajando como lo hizo con Pablo. Y Pablo está contando su experiencia. Aún el apóstol Pablo, hermano, ¿cuánto más nosotros? Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Dice ahí, por tanto, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Qué notable la humildad ahora que había aprendido Pablo, ¿no? A través de ese instrumento que Dios había dado. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué lindo que repose en nosotros el poder de Cristo, ¿verdad? Que repose en nosotros el poder de Cristo. Bueno, esto se logra cuando la humildad va creciendo en nosotros, el poder de Cristo va reposando cada vez más en nosotros. Por pura gracia, por pura bondad, por pura misericordia. Este hombre, el apóstol Pablo, sin lugar a duda que fue un instrumento tremendo del Señor. Y un hombre que tuvo que aprender a ser humilde. He aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación. Sé vivir con abundancia, pero sé vivir con escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto como para tener abundancia, como para pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Dice que reposa acá el poder de Cristo que me fortalece. Entienda, hermano, el poder de Cristo es sobrenatural, es sobreabundante, no se acaba. Lo que lo limitamos somos usted y yo, ese poder de Cristo. Porque Él va a dar gracia a los humildes. Va a dar gracia a los humildes. Va a renovar la fortaleza. Va a reposar el poder de Cristo sobre nuestra vida. Y Pablo decía que él había sido el más pequeño de todos los apóstoles. Que ni siquiera era digno de ser llamado apóstol. Era como un abortivo porque dice que el Señor se le apareció a él, el último de los apóstoles. El más pequeño de los apóstoles, pero sin embargo también dice que había sido el primero de los pecadores. Mire qué humildad tenía el apóstol Pablo, estaba bien parado, había aprendido entonces la lección. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, a la luz de lo que la palabra nos enseña y nos muestra? ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas? Bueno, 1 Pedro 5:6 nos da la respuesta claramente. Nos dice que tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. ¿Por qué tenemos que hacer esto, Pedro? Yo le pregunto al texto bíblico, porque así se lee la Biblia. Preguntando, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y por qué, Pedro, tengo que hacer esto? Bueno, porque Dios mismo ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los va a resistir. Es para nuestro propio bien, es para nuestro propio beneficio. Proverbios 3:34 nos dice, a los humildes darás gracia. A los humildes dará gracia. Y eso también en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, terminando ese versículo 5, la parte B del versículo, Pedro dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros, si somos sabios, maduros espiritualmente, debemos de confesar, debemos de dejar a un lado nuestro orgullo, batallar día y noche con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos vamos a colocar en contra de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. No vamos a obtener absolutamente nada con un espíritu equivocado. Entonces, dice que Él nos va a seguir dando su gracia para nuestro propio bien, nos va a exaltar cuando fuera tiempo.
Dios siempre va a estar inclinando su oído al clamor de sus hijos cuando se humille, cuando haya humildad. Entonces, si nos humillamos, la Biblia nos dice que Dios nos va a exaltar cuando fuera tiempo. Y el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, ahí otra vez hablando de Pablo, pero en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, también es notable lo que Pablo le dice allí a la iglesia en Galacia, capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Gloriarnos en la cruz de Cristo, gloriarnos en lo que el Señor hizo. Sinceramente nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Pablo también dice, si alguno se quiere enorgullecer, que se enorgullezca del Señor. Él es digno de ser exaltado, de ser reconocido. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, porque todos nosotros queremos ser bendecidos por el Señor. Todos nosotros. Para eso necesitamos ser humildes delante del Señor. Todos los días, crecer en humildad, para que esta palabra del Señor y su promesa se manifiesten en nuestra vida. Y recuerde Proverbios 22, versículo 4. Recuerde la paga de la humildad, mi hermano. Recuerda cómo Dios remunera esa humildad. Con riquezas, con honra, perdón. Qué tremendo es el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Dejamos por acá. Había algunas otras cosas que podríamos ver, pero el tiempo ya se nos ha ido. Padre, te damos